RTP. Nos acompaña nuestro querido amigo Andrés Ortiz. Bienvenido, Herbener. Buenos días, querido Andrés, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días al panel. Un gusto, como siempre, estar con ustedes El, en el, Radio Tropicana. el gusto es nuestro. Adelante, Astrid, con la primera pregunta para el doctor Ortiz. ¿Cómo está, doctor Ortiz? Gracias por acompañarnos. Y bueno, aprovechando también, ¿no? Su buena escritura y su buen análisis en temas políticos, quisiera iniciar consultándole primero por lo que ya comienza a caminar, con o sin niño, con o sin candidaturas aún ratificadas, que es las elecciones seccionales para el 2026, justamente este año en noviembre. Quisiera analizar a su perspectiva, ¿cómo ve la formación de los cuadros? Hay muchos cambios en imágenes de partidos políticos, hay muchos ex candidatos o ex administradores de diferentes ciudades que han salido y han desempolvado esas caminatas en las calles. ¿Cómo usted analiza los cuadros de los partidos políticos y las figuras que hoy salen, sobre todo para las principales ciudades? Guayaquil, para Quito, para Cuenca e incluso hasta para Manta. A ver, yo diría que preocupación. Yo creo que la primera impresión que le debe dar a cualquier persona que de una u otra forma está vinculada en política es la falta de cuadros, ¿no? Es decir, se repiten las mismas figuras. No hay nada nuevo, no hay una tercera vía, no hay nada claro respecto a personas nuevas que quieran entrar en política. Hay gente joven que quiere entrar en política y eso es preocupante porque por una parte revela la falta de cuadros en los partidos políticos, si es que partidos políticos hay en este país todavía, sino cacicazgos, que es lo que suele haber en este país, que sigue un poco de gente a estos caciques, ¿no? Pero hablar de partidos políticos en este país es ilusorio. Entonces, en esa mezcla de que no hay candidatos jóvenes ni gente nueva que quiera lanzarse, quizá por temor, yo creo que básicamente es temor por lo que está pasando en la política ecuatoriana, y los cuadros viejos repetidos, estas fichas de cromos que están ahora de moda, hacer el álbum del mundial y salen los mismos cromos. La verdad es que no sé qué decirle. En Guayaquil, pues el candidato, bueno, Aquiles Álvarez no puede ser candidato, la vicealcaldesa no creo que tenga el cuadro para lanzarse. Eso por Alianza País, ¿no? Por el Partido Social Cristiano no se ve mayor movimiento. Suena que Cintia Viteri quisiera lanzarse. Repito, no veo ni en Quito, ni en Guayaquil, ni en Cuenca personas, figuras que creo que son las que necesitan estas grandes ciudades, ¿no? ¿Verdad? Un Paco Moncayo, un Yamil Maguad en Quito, un Febres Cordero, un Nebot en Guayaquil, ¿no? Pienso que es un tema también de que las personas tengan un poco de autoestima, ¿no? Y también exijan y demanden de los partidos políticos buenos candidatos, ¿no? Ojalá que lo veamos. Estamos muy pronto en las elecciones y yo sinceramente mi primera impresión es que no veo nada que a mí me mueva el piso y que me llame la atención realmente. Señor Ortiz, usted lo mencionaba que, por ejemplo, hacen falta candidatos jóvenes, pero ¿qué nos pueden asegurar que esos personajes políticos jóvenes realmente representen una nueva forma de hacer política y no simplemente lleguen a ese puesto de poder y caigan en el mismo ciclo vicioso que tiene que es la política ecuatoriana, justamente por la forma en la que está diseñada con sus incentivos? Si va un muchacho de 28 años a ocupar un cargo político, no va a tener la experiencia ni las capacidades para ejercer un cargo como el de alcalde de Quito y Guayaquil. Cuando me refiero a juventud, me refiero a gente que no pertenezca ya a políticos que han venido ejerciendo y que no han hecho nada en los cargos públicos, ¿no? Entonces, cuando hablo de juventud, hablo de gente de 40, de 50 años, gente que ya viene de la empresa privada, que ya tiene su capital económico. Eso me decía cuando yo fui asistente y asesor de León Febres Cordero, cuando una vez le insinué yo que siendo asesor quería ser concejal, yo habré tenido 27, 28 años, me dice, pero ¿para qué quieres ser concejal? Primero, trabaja profesionalmente, ten tu experiencia, ten tu capital, y cuando ya tengas la capacidad, tú tienes hijos pequeños, cuando ya tengas esa capacidad económica, lánzate a la política, porque yo creo que tú sí, me decía, yo creo que a ti sí te gusta la política. Entonces, no es cuestión de la juventud definitivamente no significa calidad política, pero sí alguien que ya tenga una edad y una experiencia en el manejo de la cosa pública. Si ha tenido una experiencia en el sector público, mucho mejor, pero
esa falta de sensibilidad en esta generación entre los 35 y 55 años, digo yo, uno no la ve, esa sensibilidad que en su momento tuvo desde muy pequeño Rodrigo Borja, por llamarlo Raúl Vacacarbo en la Izquierda Democrática, Wilfrido Lucero. Si usted lee los libros de política va a ver que esas personas hacían política desde incluso antes de los 30 años, y eso no estamos viendo, ¿no?, en el Ecuador, salvo alguna excepción que no confirma la regla. No veo yo en el panorama político una juventud que esté dispuesta a sacrificarse, y segundo, que los partidos políticos no se han encargado, pero creo que es necesario, o sea, sí hay, es cuestión de buscar. No puede ser que todas estas personas estén escondidas y no quieran hacer política. Hay muchas personas con las que yo converso que sí quieren hacer política, pero no están visibilizadas, ¿no? Ojalá que este es el tiempo, la época, esta campaña electoral, este proceso electoral que se avecina, pueda ayudarnos a visibilizar a ciertos nombres que nos permitan a los ciudadanos escoger de mejor manera, porque realmente es preocupante. Para mí la preocupación, reitero en mi primera pregunta, preocupado de lo poco que se nos puede ofrecer a nosotros, por lo menos a los que vivimos en Guayaquil y en Guayas, en estas elecciones seccionales. Doctora, me quiero ir ahora al ámbito internacional y a lo que primero ya se ha dado desde la CAN, desde la Comunidad Andina, en temas de resolución para el conflicto que tenemos con Colombia, en temas de aranceles. Y segundo, la presentación y exposición del presidente Daniel Noboa ante la OEA, donde prácticamente llamó y calificó de enemigo a Colombia. Con lo que se ha dispuesto y lo poco que se ha dicho y se ha tratado en el país sobre esta disposición y lo que el presidente fue a exponer en la OEA, ¿cuál es su análisis y cómo podría calificar si existe una pronta o no? No pretendería reconciliación, pero sí tal vez baja de tensiones entre ambos países. Bueno, cuando uno somete sus diferencias a organismos multilaterales, ¿no?, en este caso la Comunidad Andina de Naciones, por un tema de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso, y hablo como abogado, uno tiene que acatar las decisiones, definitivamente. Es decir, tanto Colombia como Ecuador, el tiempo les está transcurriendo, se les dio 10 días a ellos para que cumplan, levanten las barreras arancelarias, y en el caso de Ecuador, que permita más pasos, que no sea solamente el puente Rumichaca. Sin embargo, también debo decir que existe el recurso de nulidad, o sea, Ecuador o Colombia, o ambos, pueden todavía interponer un recurso de nulidad ante el Tribunal Andino de Naciones. Eso pues eventualmente pudiera suspender esta decisión que se ha dispuesto. Sin embargo, yo no he visto declaraciones ni del lado de Petro ni del lado de Ecuador con la voluntad de acatar inmediatamente este fallo, ¿no? En materia internacional, estos fallos se suelen acatar. Me parece que hay una experiencia pasada con Rafael Correa en el tema cuando él también subió los aranceles, y me parece que él no acató inmediatamente la decisión. La memoria me puede fallar, quizá ahí don Ramón tenga un poquito más de recuerdo del tema. No es la primera vez que nos vemos sometidos a este tipo de disposiciones de estos organismos paranacionales que son de obligado cumplimiento. Ahí el problema es que no existe la medida de coerción, ¿no es verdad? Que es lo que obligaría a un Estado a cumplir de manera inmediata. Por eso es que obviamente internacionalmente se ve muy mal cuando un país no acata una decisión de organismos de esta naturaleza, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, la visita del presidente me parece que era necesaria, porque el Ecuador no puede quedarse atrás en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Y estas reuniones con el presidente J.D. Vance eventualmente a mí me hacen pensar que vamos a seguir estando en el radar de los Estados Unidos. Ojalá llegásemos a tener la 10ª parte de lo que Estados Unidos dio en el Plan Colombia en la década de los 80 y de los 90 a nuestro hermano país. Ecuador, si bien es cierto, no tiene un tema de una guerrilla permanente, y no es que se han caído aviones ni han bombardeado centros comerciales. Guardando las distancias, Ecuador vive en una situación muy delicada que ojalá amerite que el gobierno americano nos siga apoyando en esta lucha, porque definitivamente solos no se puede, ¿no? Pero en esa doble coyuntura, no escuché la intervención del presidente Noboa en la parte de Colombia, pero claramente vemos una posición del presidente Noboa de no ceder hasta que él no vea claramente una disposición del gobierno de Petro
a mejorar la situación del control del paso de la droga por la frontera, ¿no? Solamente para la información que usted pedía, y no sé si calza bien con los tiempos, pero en el 2015, entre enero y febrero, fue que se dieron unas salvaguardias para tanto Colombia como para Perú, según la información que busqué y pude sacar. El gobierno justamente de Rafael Correa, ahí intervino la CAN. Vendría a ser para ese lapso. Correcto, así es. Señor Ortiz, entrando también en otros temas de coyuntura, ¿cuáles son, desde su perspectiva, los resultados que trae este nuevo, ya finalización del toque de queda, que justamente acabó hace pocas horas? ¿Cree que tuvo resultados positivos? ¿Cómo lo pudo notar desde esta perspectiva externa como ciudadano, sin quizás tener todavía resultados oficiales? O datos oficiales, perdón. Es decir, yo por suerte no soy abogado, entonces yo termino mi jornada 6, 7, 8 de la noche y en mi caso, pero la visión mía es un poco egoísta, es decir, yo en el caso particular mío, que me encierren y que no pase a las 11 de la noche, pues a mí no me afecta, digo particularmente, pero clientes míos sí, obviamente han estado con dificultades porque obviamente tienen que organizar su logística, sus trabajadores, hay trabajadores que incluso se quedan a dormir y se quedan trabajando en un horario diferenciado, la transportación de productos primarios hacia los puertos también se ve suspendida. Es decir, es una medida muy drástica y yo creo que el presidente deberá valorar de ahora en adelante el beneficio o no de este tipo de medidas, ¿no? O sea, se suelen ver al día siguiente ciertos operativos, el desmantelamiento de ciertas unidades de GDOs, es decir, eh, hay un poco más de facilidad, obviamente los índices de crimen bajan por obvias razones, pues si a uno lo encierran de 10 de 11 de la noche a 5 de la mañana y las personas que están en la vía pública son detenidas, es evidente que los índices van a mejorar, ¿no? Pero creo que hay una buena percepción en cuanto, o sea, por lo menos se percibe con las personas con las que yo hablo que hay una cierta mejoría en el tema de seguridad. Me parece que entre los aciertos de este gobierno está esta lucha frontal contra el crimen organizado. No creo que estas medidas sean el mecanismo ideal, diría yo, o sea, o la joya de la corona para evitar la proliferación de estas bandas organizadas y de pararle sus fechorías, pero habrá que esperar, ¿no? Sí, a mí me gusta hablar con cifras, digo, en el plano personal, pues a mí poco me ha afectado esto, en el plano de mis clientes, obviamente entiendo su preocupación, su molestia, su frustración de tener que cambiar su logística en estos toques de queda y esperar que con el resultado de lo que se nos exhiba a los ecuatorianos podamos convencernos de que este tipo de medidas sirven para los fines para los cuales supuestamente se dictan, ¿no? Que es tener una capacidad de reacción de las fuerzas del orden hacia el crimen organizado, evitando que puedan movilizarse y en cambio las Fuerzas Armadas y la policía poder actuar con cierta libertad, resguardando la vida de los ecuatorianos, porque lo que se trata de evitar es que hayan operativos en donde personas ajenas al crimen organizado pues puedan salir lastimadas, heridas o incluso muertas, ¿no? Entonces, llenémonos de paciencia y habrá que esperar los números y respecto de los números poder dar una opinión en frío, bueno, pero ya entiendo que el malestar ha sido grande, ¿no? Ya algunos números los ha dado el señor Topic y habla que la reducción con esto pasó de 25 muertos a 23 muertos, pero en fin, vamos a ver los más duros. Gracias, don Andrés, una gran mañana para usted. Igual, Ramón, muchísimas gracias por su invitación y al equipo también. A usted por hacernos su presencia aquí. RTP